con corrección, pero sobre todo expresarlas. Así que todas las opiniones que expreséis aquí, incluso los saludos, son todos muy bienvenidos, y aparte de que yo sé con qué personas estoy hablando, me encanta conocer vuestros nombres, saber de dónde me habláis, qué opiniones tenéis respecto a lo que hablamos. Bueno, seguimos saludando. Araceli Cantero de Honduras, Marisol Urbano Viveros, hola, saludos. Daniela Paz Orellana, hola don Antonio, saludos desde Chile, muchas gracias por sus vídeos, me han ayudado muchísimo en mi proceso de recuperación, gracias a ti Daniela. Copyright Music, hola Argentina, Buenos Aires, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Isabel Echevarría, buenas noches de Uruguay. Alicia Collins Heredia, hola, buenas noches. Miguel Ramírez, hola, buenos días, saludos desde México. Susana Ponce Contreras, buenas noches. Ciudad de México, Raza de Bronce, buenas noches desde México. Irma Valdez, saludos desde México. La verdad es que México gana por goleada, ¿eh? Paola Andrea Palacio Soto, buenas noches, Colombia. Osvaldo Andrade, hola, buenas noches. Aide Rodríguez, hola, buenas noches, Antonio, desde Argentina. Lupe Boni, buenas noches. Osvaldo Andrade, saludos desde Chihuahua, México. Sandra Lorena Reyes, bendiciones desde Tijuana, México. Moc, hola, un saludo desde Londres. Marta Elena Sisquien Ruiz, hola, buenas noches desde Lima, Perú. Es un placer verlo y escucharlo. Muchas gracias por su tiempo. Lluvia feliz, saludos desde México para nosotros, a un domingo. Sí, buenas noches a América. Yo siempre digo buenos días por la costumbre, pero buenas noches a América. Eh, Adelaida, bueno, Flavia Viana me pregunta cuándo voy a ir a Buenos Aires. Bueno, en principio podría ser el año próximo, ¿no? Quizá. Vamos a ver cómo se organizamos todo. Adelaida Zuluaga, buenos días Vicente, aquí ya de vuelta de vacaciones y preparada para verlo en directo. He visto todos los vídeos en diferido. Esta foto ha vuelto indispensable para mí. Saludos, gracias. Muchas gracias a ti, Adelaida. Zuli Estela Muñoz, buen día Vicente, gracias por su tiempo. Andrea Alomo, hola Vicente. Andrea de Argentina, Lluvia Feliz, gracias por sus vídeos. Graciela Leticia Silvia, hola desde México. Sofía Aranda, buenas noticias. Cuéntame Sofía. María, hola, saludos desde Texas, feliz comienzo de semana. Super lista para la transmisión de hoy. Patricia Susana Rivera, buenas noches desde Perú. Sofía Aranda desde México. Bueno, hoy tenemos un tema realmente muy interesante y muy importante, porque de lo que vamos a hablar es de si realmente el narcisista te ama o no te ama, porque quizá el problema más grave que tienen las víctimas de los narcisistas es el que generan una fuerte dependencia emocional que hace difícil alejarse del narcisista, hace que justifiquen sus acciones, hace que cualquier daño que les hagan les repercuta mucho más porque viene de alguien a quien creen que aman o a quien aman en realidad, pero creen que las ama a ellas o a ellos. Por eso es un tema tan importante al que vamos a tratar de dar una breve explicación, concretar exactamente si ahí existe el amor o no existe el amor. Yo creo que es una de las claves de la lucha contra el narcisista, es entender realmente qué es lo que ocurre ahí, qué es lo que piensa el narcisista, qué es lo que piensa la víctima y por qué se dan esos equívocos, por qué una persona piensa que ama a otra o cree que la otra la ama a ella, ¿no? Es lo que vamos a tratar hoy, que es tan importante. Bueno, voy a ver, como hay tantos saludos, voy a centrarme un poquitín más en las preguntas. Cecilia Jiménez, yo no puedo hablar con mi esposo, reclamarle algo que no me gusta porque siempre me ataca para atrás y me saca cosas que según yo hago no son ciertas para defenderse, nunca acepta lo que hace. Bueno, eso es algo típico de los narcisistas, que siempre todas las cosas que van mal siempre acusan a la otra persona, son capaces de rebuscar en el pasado para volver a relanzar acusaciones ya viejas, cosas que teóricamente ya deberían estar perdonadas, vuelven a sacarlas de nuevo, vuelven a ponerlas a la luz para volver a hacer daño.
y siempre buscan la manera, pero bueno, todo eso forma parte de la manipulación de los narcisistas. Esto es una demostración clara que uno está dentro de una relación tóxica que es como el Día de la Marmota, ¿no? No sé si habéis visto la película del Día de la Marmota, una gran película en donde cada día se repite la misma historia, se repite todo lo mismo, a pesar de que el protagonista hace lo posible para romper ese ciclo, es incapaz de romperlo. Con los narcisistas es algo parecido al Día de la Marmota. Siempre se repite lo mismo, siempre volvemos a la misma historia, siempre volvemos a las mismas complicaciones y a los mismos líos. Eh, Alberto dice, buenas Antonio, ¿qué viene después de enfrentar a un narcisista? Bueno, todo depende un poco cuál sea la intención de ese enfrentamiento. Yo en principio siempre digo que uno no debe enfrentar a un narcisista, sino que lo que debe hacer es ver la manera de alejarse de él, pero no el enfrentamiento. El enfrentamiento solo puede servir cuando el contacto con el narcisista es algo circunstancial y lo que tratamos es de evitar que domine sobre nosotros o que presione sobre nosotros. Simplemente se trata de fijarle unos límites, de dejarle claro unos límites de forma que él no pueda seguir humillándonos, no pueda seguir vejándonos. Pero lo mejor de todo es en el momento en que nos damos cuenta de que estamos en esa situación, como ya digo, eso es como el día de la marmota, o sea, enfrentarse con un narcisista es a partir de ahí tener que enfrentarse siempre porque el narcisista vuelve una vez y otra, a pesar de que tú le hayas rebatido todo, él volverá de nuevo, a pesar de que tú lo hayas, no sé, mostrado ante los demás, a pesar de que tú lo dejes en evidencia, que lo dejes en vergüenza, él siempre va a volver e incluso cuando se den esas circunstancias en donde tú lo dejes mal, lo que ocurre es que va a volver con más ira, con más ganas de venganza. Con lo cual es un ciclo sin fin. Lo mejor es terminar con la relación, alejarse de esa persona. Claro, es fácil decirlo, en ocasiones es bastante difícil lograrlo, ¿no? Porque son a veces situaciones enquistadas, relaciones difíciles, en donde en ocasiones hay hijos de por medio o se trabaja en la misma empresa y uno no puede dejar su puesto de trabajo. Graciela Leticia Silva dice, me has ayudado mucho, he terminado con el narcisista, dice que me ama y realmente me está costando trabajo. Después de 4 días de ghosting lo dejé. Bueno, muy bien. Si tú tienes claro que estás tratando con un narcisista, que es una relación tóxica, que te hace daño, lo mejor que puedes hacer es alejarte. Tienes que saber que siempre o casi siempre es difícil alejarse del narcisista precisamente por esa dependencia que se crea, por esa necesidad que se tiene del narcisista, que realmente es algo artificial creado por el propio narcisista. Graciela ahora me insiste y dice que me ama. Bueno, hoy vamos a ver realmente lo que es el amor. Vamos a darnos cuenta de que realmente lo que el narcisista tiene por una persona no es amor, sino que es necesidad de obtener combustible narcisista. Vamos a clarificar exactamente lo que es el amor y cómo las relaciones con los narcisistas no son relaciones amorosas. Lleva varios días buscando amigas para acercarse a mí y no acepta su responsabilidad, todo lo voltea. Exactamente. Ahí estás comprobando que realmente se trata de una persona que trata de manipular y que incluso cuando pide perdón lo hace con la intención de manipular, ¿no? De todas formas, debes aplicar el contacto cero, lo que significa que no debes recibir a ninguna persona que venga de parte del narcisista, ni amigos, ni nada de nada, alejarte lo que más puedas de él y no tener absolutamente ningún contacto. Ese es el primer paso para poder alejarte definitivamente de él, porque si no vas a volver a caer en sus garras. Flavia Viana pregunta al narcisista qué le ha pasado en la infancia, en la niñez, para que no pueda amar a nadie. Bueno, simplemente ha sido una persona que siempre decimos que el origen del narcisismo es una situación en la que el narcisista ha sido tolerado, ha sido excesivamente protegido, ha sido una persona para la que se han puesto unas reglas especiales. El narcisista aprende de esa manera que lo que funciona en la vida no es el amor, sino es la manipulación. Aprende unos códigos torcidos que son los que va a llevar a lo largo de toda su vida. Cuando es niño y empieza a darse cuenta que puede manipular fácilmente a sus padres, que puede manipular el entorno,
aprende que no es el amor lo que funciona, no es el cariño, no es el preocuparte por los otros, sino es que los otros se preocupen por ti. Eso es lo que te satisface, lo que te llena, encuentra esas facilidades. Sus padres o el entorno educativo, sus abuelos, sus hermanos, todo su entorno educativo le está mostrando ese camino. Al final eso poco a poco se va intensificando y al final terminamos teniendo una persona trastornada que entiende que las reglas son especiales para él, que él no necesita hacer nada por nadie, sino que todos tienen que hacer cosas por él. Es una cuestión simplemente de fuerzas, ¿no? Él encuentra que es mucho más fácil manipular a la gente que sacrificarse por la gente, ¿no? Daniela Paz Orellana, mi ex narcisista en el descarte, me decía que se sentía vacío, se agarraba la cabeza con las manos y me insistía en que hace años no me quería, pero me usaba. Es normal que reconozca el vacío. Bueno, yo creo que lo hace para hacerte daño, no lo hace para vengarse. Si tú te estás alejando de él o él quiere descartarte, ya siempre decimos que, en este caso es un descarte, siempre decimos que el narcisista cuando hace el descarte trata de hacer el mayor daño posible, o sea, quiere despedirse haciendo su mejor jugada, ¿no? Que es causar el mayor daño posible. Por eso te dicen que ya no te quieren, que ya no te aman, que realmente no existía nada en la relación. La intención fundamental, que es cierto, ¿no? Que no te amaban, pero que la intención fundamental de que te lo digan tan descarnadamente, tan cruelmente, es hacer el mayor daño posible. Por ello hay que tratar de no hacer caso a lo que dice y aprovechar esa oportunidad que te brinda para alejarte de él, aunque sea con mucho dolor, aunque sea con mucho sufrimiento. 28 abril, mi exnovio está obsesionado con que los extraterrestres nos invaden. Si le digo que no, dice que soy una ignorante, que no sé nada y que no estudio. ¿Habrá algún remedio? Bueno, yo creo que tiene algún tipo de alucinación, algún tipo de... Bueno, yo creo que el remedio sería que consultara con un psiquiatra, ¿no? Barnera Lía, a ver, porque hay muchísimos... Aquí. Eso me preguntaba, ¿de verdad no aman a sus hijos o algo más que a ellos, ni un poquito, o aman de una manera torcida, o solo es interesada para su beneficio? ¿Cómo no pueden sentir amor? Bueno, lo que ocurre es que el amor es algo también que se aprende, ¿no? No nacemos de forma... O sea, cuando nace el niño tiene un vínculo con su madre, pero ese vínculo con su madre muchas veces en el niño pequeño en realidad es egoísmo. Su madre es la que lo nutre, la que lo alimenta. Cuando no somos capaces de generar el amor en las personas, el amor es algo que se crea con el contacto, que se crea con la relación en la infancia, pero con una relación tierna. Por eso, cuando un niño es maltratado, da lugar a la sociopatía, ¿no? Porque es un niño que no es capaz de aprender el amor, no es capaz de aprender el respeto por los otros. El amor es algo que no es innato en la persona, sino que es algo que se aprende en la persona a lo largo de la relación con la familia. Cuando una persona tiene una relación en donde el elemento de unión es el egoísmo, es el hago cualquier cosa para conseguir que me deis lo que yo quiero y lo consigo, realmente lo que se está reforzando es la idea de que manipulando y tergiversando las cosas es como se consigue lo que uno quiere. Y eso es lo que le pasa al narcisista. Él no aprende a amar, no aprende a querer, por eso no ama a sus hijos, no ama a sus padres, no ama a nadie. Él solo se ama a sí mismo. O sea, es puro egoísmo o egoísmo en estado puro, ¿no? Nada más, no tiene otra... Y aprende que manipulando, tergiversando, humillando, es como él consigue todo aquello que él quiere y lo que le satisface. Eh, bueno, Cecilia Cabrera dice muchas gracias, bonita, bonita, por favor regáleme un buen estímulo para una buena amiga que ya está decidiendo dejar al narcisista y tiene hijos con él, un buen consejo para ella, gracias. Bueno, un consejo para una persona, aunque se tengan hijos, yo siempre insisto que muchas veces uno permanece en una relación con un narcisista porque se tienen hijos y se justifica con que es mejor para los hijos mantenerse en una relación unida. Eso, como podéis comprobar fácilmente, es totalmente falso. Para un hijo, el estar en una relación tóxica en donde constantemente se está viendo la humillación, se está viendo la manipulación, se está viendo
la falta de respeto, la falta de amor, la falta de cariño, eso es lo peor que puede haber para un niño, es la peor educación que se le puede dar a un niño. Hay que tener presente que un niño aprende el 80 o el 90% por imitación, por lo que ve en sus padres, no por lo que nosotros le decimos, sino por lo que él ve. Entonces, si el niño está viendo esa guerra permanente entre la víctima y el narcisista, por mucho que le hablemos del amor, por mucho que le hablemos del respeto, no servirá de nada. Es mucho mejor en esos casos separarse, alejarse del narcisista, bueno, es inevitable que el hijo en algunos momentos estará con esa otra persona, con la otra parte, pero bueno, eso es algo inevitable, pero sí podemos garantizarle que cuando está con la víctima, que cuando está con la persona correcta, recibe por lo menos un porcentaje de amor, de respeto, de enseñanza correcta, ¿no? De esa forma estamos garantizando que al menos el niño tiene elementos de comparación sin estar sumergido dentro de ese ambiente tan tóxico que es una relación con un narcisista. Por eso yo siempre digo, cuando hay hijos de por medio, es aún una razón más importante para separarse. Si quieres a tus hijos, lo mejor que puedes hacer es alejarte del narcisista, salir de esa relación tóxica, salir de esa guerra permanente que a los hijos en realidad no les ayuda para nada. Es preferible que el hijo se vaya con la madre o con el padre, con quien corresponda, pero que le dé una educación adecuada, una educación en el respeto, en el amor, en el cariño, aunque en ocasiones tenga que ver la otra cara de la moneda y tenga que estar sujeto el niño a manipulaciones por parte del narcisista, ¿no? Pero es mejor eso que no convivir en ese ambiente tóxico. Miguel Ramírez dice, ¿por qué se crean los triángulos amorosos o las amistades de los narcisistas? Me imagino que te refieres a la triangulación de los narcisistas. Eso es simplemente una técnica, eso me dices por qué se crean. En realidad los crea el narcisista intencionadamente, lo que trata es de desvalorizar a la pareja que tiene. La mejor forma, la forma más fácil de destrozar la confianza, la autoestima de una persona en sí misma, pues es empezar una relación con otra persona o hacer creer que tienes una relación con otra persona, estar hablando constantemente de las virtudes que tiene otra persona, como dejando caer que la estás comparando con la persona con la que tú estás, con la que tú vives, y que realmente la persona que siempre sale peor es tu pareja. Realmente lo que estás haciendo es de una forma muy sibilina, de una forma muy encubierta, la estás destrozando, estás poniéndola en una permanente comparación. Siempre decimos, cuando hablamos de la autoestima, por ejemplo, en este taller que vamos a empezar ahora el día 1 de septiembre, que ahora voy a hablaros del taller, siempre decimos que una de las peores cosas que hay para la autoestima es la comparación, el estar permanentemente comparándose con otra persona. En este caso, lo que hace el narcisista precisamente es originar esa comparación a través del triángulo, aparte de otro montón de consideraciones, como por ejemplo los celos que se originan, la falta de confianza en la persona. O sea, la triangulación es un arma de destrucción masiva, causa un daño tan tremendo en la persona que es triangulada que la destruye absolutamente. Esa persona deja de confiar en sí misma, deja de confiar en la otra persona, vive en una permanente incertidumbre, no sabe si la aman o no la aman, si la van a dejar de amar. Crea una inseguridad tan grande en la persona que es absolutamente destructiva. El narcisista crea la triangulación para poder humillar y destruir a la persona. Mi ex narcisista es una persona encantadora, nos dice Copyright Free Music, es una persona encantadora físicamente y sus modales, y me alejó de todas mis supuestas amistades que ahora son sus amistades. O sea, él se apropió de tus amistades. Bueno, lo de que el narcisista es encantador y sus modales, eso siempre hemos comentado que es una cosa que el narcisista cuida mucho en general. Tratan de tener siempre muy buen aspecto, tratan siempre de relacionarse muy bien. Siempre decimos que el narcisista tiene dos caras. Una cara es la externa que dan a la gente en general y otra cara es la particular, la que dedican a su víctima. De cara a todo el mundo en general, pues eso, es una persona con muy buenos modales, suele vestir bien, suele ser muy educada, suele ser una persona que da muy buena imagen, mientras que de cara a la persona a la víctima realmente es algo cruel, terrible, durísimo. Por eso muchas veces cuando la víctima
se abre al final, decide cuando se da cuenta de la situación en la que está, cuando se da cuenta de que está conviviendo con una persona narcisista, quiere contárselo a los demás, se lo trata de contar a su familia, a sus amigos, a gente de confianza, y estos no la creen porque tienen esa imagen tan buena del narcisista que no se pueden creer que sea realmente como le cuenta la víctima. Incluso llegan a desconfiar de su propia familia, de su propio amigo, de su propia hija, de su propio hijo, porque le dan más valor a la opinión del narcisista, simplemente por esa imagen que ha sabido transmitir el narcisista, que a su vez siempre suele transmitir la idea de que su pareja realmente está mal, que su pareja está medio loca, que su pareja es inconstante, que es inmadura, a la vez que ellos se presentan como los grandes adalides, como los grandes, como don perfecto, ¿no? John Edison nos dice, la madre narcisista puede cambiar el rol del chivo o chiva expiatorio, niño de oro, con sus dos hijos a su placer. Bueno, no suele ser normal, ¿no? Porque normalmente son papeles que se asignan de una forma más o menos definitiva. O sea, cuando uno es el hijo de oro, es el hijo de oro, porque eso requiere todo un proceso para que realmente sea hijo de oro. Hay que estar constantemente alabándolo, halagándolo, dándole todos los beneficios, mientras que al chivo expiatorio hay que estar machacándolo, acusándolo de todo. Entonces son como papeles que se asignan de una forma definitiva. Es algo que queda de una forma más o menos permanente. Es difícil que se intercambien, pero bueno, tampoco podemos generalizar en el 100% de los casos. Siempre decimos cada historia es un mundo, pero en general son papeles que se asignan de una forma permanente. Porque, bueno, si no fueran permanentes tampoco funcionaría. O sea, nosotros, si constantemente al niño de oro le estamos cambiando de papel y lo pasamos a chivo expiatorio, llega un momento en que el propio crío, en realidad, lo que estamos es creando solo chivos expiatorios, porque ese intercambio constante de papeles termina destrozándolo, ¿no? No sabe realmente el niño a qué atenerse. Son papeles más o menos permanentes. Augusto Alejandro dice, tengo dudas si ella es narcisista o psicópata. Bueno, mira, en cómo reconocer a un narcisista, en este libro, que lo tenemos en Amazon, aquí explicamos las diferencias entre la psicopatía y el narcisismo y cómo se puede diferenciar. De todas formas, yo siempre digo que los diagnósticos no son importantes para las personas en común, a no ser que uno quiera hacer un tratamiento o quiera hacer una terapia, el diagnóstico en sí no tiene mayor importancia. ¿Por qué razón? Porque en realidad estés con un narcisista, estés con un psicópata, estés con un sociópata, al final siempre estás en una relación tóxica de la que te tienes que alejar. Entonces, sea cual sea el diagnóstico, el resultado es el mismo. Tú tienes que salir de esa relación, tienes que alejarte de esa relación si quieres ser feliz. No importa, no hay una diferencia clara. Tú no puedes hacer nada por solucionar eso. El narcisista nunca va a dejar de ser narcisista. El psicópata nunca va a dejar de ser psicópata. Con lo cual la única salida que nos queda es alejarnos rápidamente de esa situación y terminar con ella. Eh, Bueno, Diana Hernández dice que ya se alejó, le costó mucho, pero lo logró, enhorabuena, y esto muestra que el camino es precisamente ese y que se puede lograr, ¿no? Que es duro, siempre decimos que alejarse de una persona tóxica es bastante duro, pero que se puede lograr. Osvaldo Andrade dice, yo me alejé, pero el narcisista me ha bloqueado, yo soy el que extraño a pesar de que yo me alejé. Eso ocurre siempre. Es duro alejarse de una persona narcisista, queda esa dependencia emocional. El hecho de que él que él no te ha bloqueado, lo que hace es que te está dejando la puerta abierta, con lo cual te lo hace aún más difícil, pero hay que ser fuerte. Tenemos aquí, bueno, el libro en este caso te diría de dependencia emocional, en donde hablamos de precisamente de ese sentimiento que se tiene cuando uno se aleja del narcisista y cómo se puede vencer esa dependencia emocional. Es muy importante el tratar de llenar tu vida de contenido, el buscar personas, tus antiguos amigos, conocer nueva gente, volcarte en algunos familiares que te puedan ayudar, estar distraído, dedicarte a actividades que realmente requieran mucha concentración, que te gusten, con las que disfrutes, por ejemplo, viajar, ir de vacaciones, todo ese tipo de cosas ayudan
también hay que ser muy proactivo porque, claro, si te vas de vacaciones y estás todo el tiempo lamentándote y llorando por las esquinas porque no tienes al narcisista contigo, no vas a lograr nada. Entonces, tienen que ser unas vacaciones de renacer, exploratorias, de conocerte a ti mismo y tratar de conocer a otras personas, de disfrutar, pero para eso hay que tomárselo, hay que tratar de también aplicar técnicas de control mental de las que hemos hablado en tantas ocasiones para interrumpir esos pensamientos, esas rumiaciones que nos dan vueltas una y otra vez. Laura Jorritma, hola, buenos días desde Holanda. A Belinda Rosales, buenas noches. Está por llegarle la demanda de custodia y alimentos y ahí lo evidenció. Temo por su venganza. ¿Algún consejo, por favor? Bueno, lo mejor sobre todo es alejarse, ¿no? Tratar de salir de lo más posible del círculo del narcisista, alejarse lo más posible que puedas del narcisista y si temes por algún tipo de daño físico, pues también pedir protección legal, ¿no? En caso de que tú creas que puede ocurrir algo. Pero sobre todo hay que tener un poco de cuidado, sobre todo con los primeros días, las primeras semanas, porque después todo se va enfriando, el narcisista va buscando otras víctimas a las que poder explotar. También hay que dejarle muy claro al narcisista que no hay ninguna opción de recuperar la relación. Si el narcisista cree que tiene opciones, si el narcisista te ve que dudas, va a insistir, va a presionar hasta que consiga por fin que vuelvas a su control, ¿no? Eh, Adriana Bautista, ¿es posible que un narcisista se enamore en menos de 5 meses y no vuelva a las infidelidades? Bueno, no, el narcisista no cambia, el narcisista va a seguir siempre siendo narcisista. El narcisista, bueno, siempre hemos hablado de esa diferencia entre enamorarse y amar, que es completamente distinto, lo hemos explicado en un vídeo que hemos dedicado completo a explicar la diferencia entre el enamoramiento y el amor. El enamoramiento es algo químico, es algo que nos ocurre, es un proceso biológico, ¿no? Las personas estamos programadas para procrear, para perpetuar la especie, con lo cual tenemos una serie de sistemas hormonales, unos sistemas en el cerebro que hacen que cuando encontramos una pareja que es complementaria, que nos puede parecer que puede ser una buena relación de reproducción, lo que ocurre es que se disparan toda una serie de procesos químicos que provocan un cambio, una transformación en el cuerpo que lo que busca en realidad es la perpetuación de la especie, es la cópula, es el que la hembra o la mujer se quede embarazada. O sea, es un proceso biológico, quiero decir, lo explico fríamente, pero eso en realidad es el enamoramiento. El enamoramiento es un proceso igual que el que sufren los animales, ¿no? Cuando una hembra de un animal ve al macho de un animal, son procesos químicos que se producen. Eso en realidad es el enamoramiento. Mientras que el amor no, el amor es un constructo, es una idea humana en donde nosotros lo que hacemos es decidimos racionalmente compartir nuestra vida con otra persona, encontramos una persona que creemos que nos complementa, entonces decidimos entregarle parte de nuestra vida, decidimos compartir con ella cosas importantes de nuestra vida, pero es un proceso racional y que requiere de entrega, requiere de una serie de elementos muy importantes. Entonces el enamoramiento y el amor son cosas completamente distintas, aunque lo lógico es que una vaya seguida de la otra. Primero se produce el enamoramiento y el enamoramiento lo que da es la oportunidad para empezar a conocer a la otra persona. De ese conocimiento es de donde surge el amor. Por eso lo lógico es que después del enamoramiento, si todo va bien y existe complementariedad, ahí a continuación venga el amor, o a veces no, a veces te das cuenta después del enamoramiento de que realmente no era la persona que tú creías, que no es exactamente para ti, que chocáis, que no tenéis cosas en común, que, bueno, las diferencias normales que surgen. En una relación normal, después del enamoramiento, si resulta que te das cuenta, pues simplemente le explicas a la otra persona, le dices, oye, no, esto no funciona, bueno, tendréis el disgusto, sufrimiento, pero es una cosa breve, os separáis y ya está. En el caso del narcisista es algo completamente distinto porque el narcisista emplea el enamoramiento para dominar a la otra persona, para generar esa dependencia emocional, para hacerla dependiente de él, para dejarla indefensa y ahí poder después empezar a atacarla, a humillarla, a desvalorizarla para él obtener combustible narcisista. Es algo completamente distinto. Por eso el narcisista no cambia, el narcisista no ama, por eso aunque digamos que se enamora, no pasa a ese siguiente paso, a esa siguiente fase, que es la de amar a una persona.
Bueno, voy a pasar ya al tema porque se nos va el tiempo y precisamente me acabo de acordar ahora porque uno de los aspectos que quiero explicar es un poco qué es el amor y las opiniones que tienen algunos personajes sobre el amor. Bueno, vamos a pasar al tema. Como decimos, y ya bueno, hemos explicado ya bastante sobre este tema, sobre lo que es el amor y lo que no es el amor, lo que es el enamoramiento. El enamoramiento, como decimos, es una fase química, una fase biológica en donde hay una serie de neurotransmisores como la dopamina, el cortisol, un montón de elementos que funcionan, que interfieren ahí, de hormonas, de neurotransmisores, que hacen que el estado del cuerpo se altere, que la persona, por ejemplo, cuando vea a la persona de la que se está enamorando, la piel se le ponga de gallina, el corazón le lata más rápido. Todos esos son procesos biológicos que tienen un origen químico en los neurotransmisores del cerebro. Pero después de esa fase es que ese encuentro es lo que permite que las personas se vayan conociendo mejor y lo que va a dar lugar después al amor. En el caso del narcisista, como ya he ido explicando anteriormente, lo que ocurre es que ese proceso en realidad el narcisista lo utiliza para manipular. El narcisista provoca que ese enamoramiento sea aún más intenso, de forma que ese cóctel de neurotransmisores, de elementos químicos, lo que hacen es que, bueno, dicho en palabras vulgares, lo que hacen es que atonta a la víctima, la deja en un estado medio, diríamos, casi catatónico, en un estado en que la víctima es incapaz de darse cuenta de lo que está ocurriendo, es incapaz de darse cuenta de que todo sucede a una velocidad tremenda, de que cosas que nunca hubiera pensado, como que al cabo de una semana o de 2 semanas de estar con esa persona, ya se entrega completamente, acepta vivir con esa persona, acepta que está enamorada de esa persona, cuando lo normal es que para que uno considere que quiere hacer su vida con otra persona, pues necesite más tiempo, necesite que transcurra. Por eso siempre decimos que con los narcisistas las cosas van demasiado deprisa, todo ocurre muy rápido y eso en realidad es una estrategia que tiene el narcisista para que la persona no pueda pensar, para que la persona no utilice su raciocinio y se dé cuenta del lío en el que se está metiendo, para que la persona elimine esos límites de los que hablamos siempre, esas fronteras de las que hablamos siempre, para que las baje, para que las quite, para que la persona abra su corazón y muestre al narcisista todos sus secretos, todas sus cosas íntimas, que el narcisista por supuesto las va a utilizar posteriormente para atacarla, para humillarla y para hacerle daño. El amor es muy diferente, como decimos, del enamoramiento. Voy a daros unas citas ya por un poco poner un poco por ejemplo, para Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, por decir algunos, el amor es desear el bien del otro. Entonces, si ya tomamos esa definición, en el caso del narcisista, el narcisista no ama, porque el narcisista nunca desea el bien del otro, todo lo contrario. Lo que desea el narcisista es causar el mayor daño posible, desvalorizar, hacer el mayor daño posible, hacer sufrir a la otra persona, porque eso es lo que le nutre a él. Ahí es de donde él se siente superior, donde él siente que controla la situación, se siente el rey, que realmente es lo que él quiere. Él, desde la infancia, como decimos, en su familia él era el rey, era el hijo rey, en donde él era el que mandaba, el que gobernaba, el que con sus rabietas, con sus gritos, con sus pataletas, era capaz de manejar a toda la familia, a sus padres, a sus abuelos, a sus hermanos, todos vivían pendiente de él. Entonces él sabía, aprendió prácticamente desde el nacimiento cómo manejar toda esa situación. Eso da lugar a que cuando es adulto lo que él quiere es seguir viviendo la misma situación, quiere tener a siervos a su lado que estén todos entregados a él y él disfruta y él se siente poderoso cuando es capaz de manejarlos, igual que cuando era capaz de manejar a sus padres con sus caprichos y con su forma de actuar. El narcisista en realidad lo que ha ido es perfeccionando esa forma de manipular, esa forma de controlar a los demás. Por ejemplo, Nathaniel Branden, que es una de las personas que más ha estudiado el tema de la autoestima, dice, amar a un ser humano es conocer y amar a su persona. Es una unión de dos individuos que requieren que veamos a la otra persona como separada de nosotros mismos. O sea, vemos a una persona que es distinta de nosotros, pero a esa persona queremos entregarnos, nosotros queremos hacer todo por esa persona. O sea, en realidad lo que dice Nathaniel Branden es que realmente el amor es una entrega a otra persona, igual que la otra persona, si nos ama, tiene que entregarse a nosotros.
como vemos, es también lo contrario de lo que es el narcisismo. El narcisismo para nada es entrega, sino todo lo contrario. Es rendición incondicional. Es decirle a la otra persona, tú eres de mi dominio, tú haces lo que yo te diga, yo te controlo a ti y tú eres de mi propiedad. Tú estás, si yo te digo dejas a tus amigos, tú tienes que dejar a tus amigos. Si yo te digo tienes que dejar a tu familia, tienes que dejar a tu familia. Tienes que dejar tu trabajo, pues tienes que dejar tu trabajo. El narcisista es el que impone las reglas, el que dice todo lo que hay que hacer y siempre lo hace todo con el fin de obtener su beneficio propio, de tener el control de la situación y de manejar en los hilos de todas las personas que están en su entorno. Por ir un poco más allá, Erich Fromm, que escribió un libro famosísimo, El arte de amar, enfatiza que el amor implica un esfuerzo en el desarrollo del conocimiento, una responsabilidad y un compromiso. En el caso del narcisista ni existe ningún esfuerzo, ni existe ninguna responsabilidad, ni existe ningún compromiso. Para el narcisista, el compromiso siempre es de la otra persona. La otra persona es la que tiene que esforzarse, la otra persona es la que tiene que sacrificarse, la otra persona es la que lo tiene que entregar todo incondicionalmente y tiene que rendirse a sus pies, y si no es así va a ser permanentemente castigada, va a ser permanentemente humillada, atacada, desvalorizada, y constantemente el narcisista va a estar tratando de machacarla. Este es un proceso que va continuando ad infinitum hasta que llega un punto en donde el narcisista se da cuenta de que la persona ya está completamente destruida, y entonces es cuando llega el descarte. Afortunadamente, en algunas ocasiones la persona es capaz de reaccionar a tiempo, la persona es capaz de darse cuenta de ese mundo en el que se está metiendo, de ese pozo en el que está metida, le sale de repente una energía y es capaz de alejarse del narcisista. Por eso a veces vemos personas que hay algún momento en que se enciende una bombillita en su cabeza, se ilumina algo que le dice vas por mal camino, vas hacia tu destrucción, tienes que reaccionar, y le surge una energía del interior que hace que esa persona, en primer lugar, se enfrente con el narcisista, pero después, cuando se da cuenta de que ese enfrentamiento es inútil, al final decida lo mejor que puedo hacer es alejarme de aquí. A veces pasan 3 años, a veces pasan 5 años, a veces pasan 50 años para que ocurra eso, para que esa luz se encienda. Ahí influyen muchos factores, por ejemplo, factores como factores culturales, de que se dice, por ejemplo, en los matrimonios a la antigua, siempre se decía que la mujer tenía que sufrir, que las relaciones, por ejemplo, que el marido es el que manda, que el marido es el que tiene el control de la familia. Entonces la mujer, a veces, cuando estaba en estas relaciones con un narcisista, aguantaba y aguantaba porque aparte estaba muy mal visto por parte de la gente que conocía la familia que una mujer abandonara a su marido, o si tienen hijos muchas veces se justifica por el beneficio de los hijos, por la crianza de los hijos. Siempre hemos dicho que la mejor crianza de los hijos es fuera de esa relación tóxica, es en donde no exista esa guerra permanente, esa manipulación constante, que lo que va a hacer es que el hijo aprenda una relación tóxica, una relación completamente fuera de lugar. Por eso que hay que tener bien claro, hay que tener presente, y es una de las cosas más importantes para poder alejarse del narcisista. Quizá la clave de todo para alejarse del narcisista es darse cuenta de que el narcisista no te ama, de que nunca te ha amado, de que el narcisista ha pasado por esa fase de enamoramiento, que en realidad sí es cierto que sufre esa fase de enamoramiento, porque aunque sea narcisista, igual a él le afectan las leyes biológicas, igual a él sus neurotransmisores también le funcionan, pero que realmente esa fase él la está utilizando para controlarte. Él sabe cómo funciona todo eso, sabe que de esa forma él consigue controlarte. Por eso los narcisistas, en principio, suelen ser bastante buenos en la cama, porque utilizan el sexo como un arma para conquistar a la persona. Por eso, cuando conocen a una persona, son tan empáticos, cuando en realidad carecen absolutamente de empatía. Pero esa es una empatía instrumental, una empatía falsa, que la crean para que la persona termine pensando que realmente son bellísimas personas, que se preocupan de los demás, que conectan muy fácilmente con los otros, y que realmente los aman, que están en un proceso de enamoramiento que después desemboca en un amor, en una relación permanente. De hecho, por eso las parejas deciden convivir con el narcisista, por eso las parejas deciden, las víctimas deciden quedarse con el narcisista, porque creen que con el narcisista su vida más o menos ya está completa, que es su príncipe azul, que es esa persona que estaban buscando.
Ahí en esa fase es cuando se genera esa imagen tan buena del narcisista que después da lugar a eso de lo que hablamos siempre, de la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es ese choque que se produce entre esa imagen que tenemos del narcisista, de esa persona que nos ama, de esa persona entregada, de esa persona voluntariosa que hemos conocido en esos primeros meses de la fase de enamoramiento, porque el enamoramiento no es de 2 o 3 días, en ocasiones suelen ser de 2 meses, de 3 meses, de un año, en donde el narcisista constantemente está reforzando esa imagen, utiliza el refuerzo intermitente, acordaros, utiliza todo tipo de técnicas que tiene a su disposición para que la otra persona piense que está encontrando a la persona de su vida, al amor perfecto, con lo que había soñado. Y al final lo que ocurre es que poco a poco se va metiendo en un pozo. Cuando las cosas empiezan a cambiar, tampoco lo hacen de una forma radical, sino que empiezan con un sistema de poco a poco ir... bueno, siempre ponemos el ejemplo de la rana en el agua caliente porque es perfecto, ¿no? Cuenta la historia que pusieron una rana en agua fría y poco a poco empezaron a calentarla. Y la rana, cuando empezó a sentir el agua que se iba poniendo tibia, iba cada vez sintiéndose más a gusto, sintiéndose más... y se iba relajando, se iba como medio quedando dormida, aletargando, pero después el agua siguió aumentando de temperatura y al final la rana terminó cocida, ¿no? Es algo que explica perfectamente cómo es el cambio de ese enamoramiento a ese dominio que se provoca con los narcisistas, a ese control. La persona vive el enamoramiento que sufre la víctima es parecido al agua tibia que se va calentando. Poco a poco esa agua se va calentando, la persona se siente tan a gusto, se encuentra tan feliz, baja toda su guardia, su defensa, se entrega completamente al narcisista y poco a poco el narcisista va cambiando. Primero empiezan pequeñas faltas de respeto, llega a casa y dice, esta comida que me preparaste está malísima, no me gusta, cuando antes todo le parecía maravilloso, pero ¿por qué te pones esa ropa? ¿No ves que no te sienta bien? ¿Pero por qué llegas tarde a casa? ¿Pero por qué te estás viendo con ese amigo? Pero son cosas aisladas que uno las atribuye al amor, las atribuye al cariño o a un enojo momentáneo o a que tiene mucha presión en el trabajo. Uno, como existe ese amor por parte de la víctima, porque es cierto que la víctima ama al narcisista, uno siente esa necesidad de justificar esas malas acciones, pero lo que ocurre es que poco a poco, paulatinamente, muy suavemente, esas faltas de respeto, esas malos tratos, esos se van incrementando y como ocurre con el alcohol, como ocurre con las drogas, empieza a surgir la tolerancia a la falta del respeto, la tolerancia a la humillación, la tolerancia a la desvalorización. Cada vez me va diciendo cosas peores, pero como ya me voy acostumbrando, pues lo voy soportando y voy diciendo, bueno, encontrando justificaciones, voy diciendo, bueno, quizá esto forme parte del matrimonio. Bueno, es que puede ser que en este momento él esté enojado, es que seguramente tiene problemas en el trabajo. Muchas veces también el propio narcisista se justifica, ¿no? Porque también sabe que necesita justificarse para poder ir cada vez incrementando esa presión y empieza a decir, no, es que la situación económica, es que tengo problemas económicos, es que me presionan de tal sitio, es que en el trabajo tenemos mucha tensión, es que hoy me ha ocurrido esto con el auto. Entonces empiezan a justificar también sus malos actos para que la otra persona lo tolere. Y poco a poco van cogiendo el control de la situación y ya al final se transforma en un infierno que va aumentando. Como digo, la persona va asumiendo cada vez más esa situación, va humillándose, va desvalorizándose, va desapareciendo, la persona se va achicando, su autoestima se va destruyendo, de forma que la persona cada vez va siendo más pequeña, más insignificante y el narcisista va creciendo. Que eso es lo que quiere el narcisista, ahí es de donde él se nutre y donde coge toda la energía. Hasta que ya, como decía antes, afortunadamente, de vez en cuando, no siempre ocurre, pero de vez en cuando a la persona, a la víctima, se le enciende una bombillita en la cabeza que le empieza a parpadear y le empieza a decir, cuidado que esto no va bien, esto no es una relación de amor, esa persona no te ama, porque si te amara no te trataría de esa forma. El amor es un equilibrio en las relaciones, el amor es una entrega. Sin embargo, en el caso del narcisista, el narcisista no entrega nada, el narcisista solamente exige y exige y exige. Todo hay que dárselo a él y él no da nada. Es una
una relación absolutamente desequilibrada que no tiene absolutamente ningún fundamento. Cuando afortunadamente esa bombillita se enciende y empieza a avisar, es cuando la persona empieza a hacer introspección, lo que hablamos tanto en el taller de autoestima, empieza a hacer introspección, a analizar qué es lo que está ocurriendo con su vida, por qué están ocurriendo esas cosas, que no es normal que te maltraten, que una relación de amor no es eso. Entonces empieza a cuestionarse, a veces si todavía le queda algún amigo con el que conversar, algún familiar, pues a veces una opinión del exterior también le ayuda, a veces ver canales de este tipo, escucharme hablar a mí, se dan cuenta de que realmente algo raro está pasando ahí y poco a poco van descubriendo la verdad, van empezando a darse cuenta de que están con una persona narcisista. Eso en el mejor de los casos. En otros casos permanecen a lo largo de la vida hasta que el narcisista al final se aburre y las descarta para irse con otra víctima que le va a dar mayor cantidad de combustible narcisista. Así que, bueno, vamos a ir terminando ya para que nos dé tiempo a responder alguna pregunta. Realmente, en el caso del narcisista, no existe el amor. Y esa es la clave de terminar con un narcisista, entender que no existe el amor. Y esa es la clave también de terminar con la dependencia emocional. Aquí en este libro lo explicamos. La persona debe hacer una revisión de su propia vida. Por eso siempre insistimos tanto en que es tan importante el ir escribiendo todo lo que te está ocurriendo para poder después leerlo y verlo de una forma objetiva, poner todas estas humillaciones, todas esas manipulaciones, ir escribiéndolo todo, incluso poner la fecha en lo que ocurrió, tratar de explicar por qué ocurre eso para después darnos cuenta de esos pensamientos irracionales. Y bueno, ya voy a aprovechar para introducir un poquitín porque se nos va el tiempo. Recordaros que el día 1 de septiembre empezamos con el taller de autoestima. Es el arma fundamental para poder salir de estas situaciones, para poder darse cuenta, es el desarrollo de la autoestima. Cuando decimos que se enciende esa lucecita, lo que esa lucecita está llamando es a que aumentemos nuestra autoestima, es a que mejoremos esa asertividad, ese tener nuestros valores claros, nuestras ideas claras, que poco a poco se han ido difuminando por la presión del narcisista. Todo esto lo tratamos en el taller de autoestima. Ya os digo que es un taller de autoestima especialmente enfocado para personas que sufren relaciones tóxicas. Empezamos el día 1 de septiembre. Las personas que estén interesadas en participar en el taller tienen que dirigirse a antoniodevicente24@gmail.com. Una vez que hayamos comenzado ya no se van a incorporar más personas hasta no sé si octubre, noviembre o diciembre. De momento comenzaremos con solo ese grupo porque el hecho de que se vayan incorporando personas como me ocurrió en la primera edición realmente me complica mucho toda la gestión del taller, así que no se va a incorporar nadie más una vez que hayamos comenzado. Las personas que estén interesadas después del 1 de septiembre quedarán en una lista de espera para la próxima edición, que no sé la fecha exacta en la que lo vamos a hacer, pero solamente va a ser un grupo que va a ir todo al mismo ritmo. Las personas que estéis interesadas en conocer este taller de autoestima, podéis dirigiros a Antonio de Vicente 24, desde ahí os voy a enviar toda la información al respecto sobre el taller, sobre cómo funciona, sobre los temas que tratamos, toda la información, así que ya sabéis, podéis dirigiros ahí. Ya he preparado una serie de vídeos, ahora mismo me parece que hay 2 o 3, me queda un último vídeo para mandar a las personas que ya están inscritas y después ya pasaremos a partir del 1 de septiembre con el taller. Bueno, vamos a pasar ahora a las preguntas que nos quedan por ahí, que como veo, hoy la verdad es que ha habido muchísima gente. Bueno, no voy a saludar, voy a ir solamente a las preguntas para tratar de... Sara dice, mi ex dejaba de hablarme por ocuparse de su trabajo porque tenía cosas que hacer, pero cuando yo dejaba de hablarlo se molestaba bastante y decía, si yo no te hablo, tú no me hablas, me dejaba mal. Bueno, realmente esa es la ley del hielo. Al narcisista le gusta aplicarla a él, pero no que se la apliquen a él. Entonces el narcisista siempre es la ley del embudo, ¿no? La parte ancha para mí, la parte estrecha para ti. Siempre funcionan de esa manera. Sandía, estoy consciente del daño que me hizo y que aún me hace, no quiero cambiarlo, pero hay algo
en mí que quieres seguir y es una tortura. Eso es la dependencia emocional. Deberías leer mi libro, ya sabéis, en Amazon, escribís en el buscador Antonio de Vicente y ahí os lleva directamente a la página donde están los libros. No aparecen en el primer lugar porque como no pagamos dinero por estar en los primeros sitios, normalmente nos dejan más abajo, pero bueno, vais en la página hacia abajo y encontráis todos los libros. Eh, Mari Vázquez Esquivel, gracias doctor por estos vídeos. Sonia González dice, a mí me hace contacto del hielo, me evita, pero voy al buzón y el otro día y me tachó el nombre, ya no sé ni lo que quiere, yo creo que me está provocando y cómo me puedo apuntar. Bueno, para apuntarse en el taller hay que dirigirse a antoniodevicente24@gmail.com. Lo que tienes que hacer, Sonia, es tratar de alejarte lo más que puedas de él, aplicar el contacto cero. El contacto cero es algo, la verdad, es una técnica que requiere de bastantes cosas, romper toda relación en las redes sociales, romper con todos los amigos en común, incluso si tienes algún familiar tuyo que tenga relación con el narcisista, dejar temporalmente de hablarle. Lo que hay que tratar es de hacer un alejamiento, sobre todo al principio, muy estricto, de forma que el narcisista entienda que te estás alejando completamente de él, eso es muy importante. Jesús Ortega, hola, buenos días doctor, ¿qué clase de trastorno es en el que la persona es tranquila, sabe cómo controlar a otras personas con términos de psicología y es asesino pero tranquilo y le da igual todo? Bueno, yo creo que te estás refiriendo al psicópata, ¿no? Porque si dices que todo no le importa, el psicópata es completamente frío emocionalmente, no tiene problema en cometer delitos, aunque sí sabe protegerse, suele ser una persona inteligente que sabe protegerse. Laura Jorrima nos dice las armas más fuertes para la defensa personal de tus emociones y salud son la autoestima y el contacto cero. Efectivamente, la autoestima es una fuerza. Siempre decimos que la autoestima es la estructura de la personalidad. La estructura, la autoestima es eso que te hace, en primer lugar, saber cuál es tu objetivo de vida, ¿no? O sea, tu razón de vida. Después, tener claros cuáles son tus valores. Eso es fundamental. Uno tiene que saber cuáles son sus valores. Si uno quiere ser una persona independiente o no quiere ser independiente, si quiere relacionarse con personas buenas, si uno quiere seguir unos principios católicos o no seguir principios católicos, si uno quiere ser vegetariano, esos son o vegano, esos son los valores esenciales que tiene una persona. Si uno es animalista o no es animalista, si uno todo eso conforma la personalidad de un individuo y después todo el proceso que uno sigue a lo largo de su vida para mantener esos valores, como fijarse objetivos, como decidir con qué personas se quiere relacionar, decidir qué límites fija a las personas, qué tipo de relaciones quiere tener con otra persona, todo eso forma parte de la autoestima porque eso es lo que después nos va a proporcionar confianza en nosotros mismos, nos va a provocar que nos amemos, que nos gustemos como somos, que nos aceptemos con nuestras virtudes y nuestros defectos y que cuando estemos dentro de una relación tóxica prioricemos nuestra seguridad, prioricemos nuestra confianza y por lo tanto le pongamos límites a la persona tóxica o nos alejemos definitivamente de esa persona. Por eso siempre insistimos en que el arma fundamental para luchar, para salir de una relación tóxica es la autoestima fuerte. Las personas que tienen una autoestima fuerte ya en principio normalmente no suelen caer en relaciones tóxicas porque se alejan antes de que ocurran esas relaciones tóxicas. Las personas que tienen una autoestima fuerte ponen unos límites claros y no permiten que esa persona tóxica se sobrepase, no permiten que esa persona tóxica les humille y no permiten que se meta en su vida. Tadao dice, la triangulación se combate triangulando, el hombre frío haciendo hombro frío, así desarticula su manipulación. Bueno, no estoy en absoluto de acuerdo. Yo no creo que la muerte se solucione matando. Cuando tú triangulas, lo que hace es ponerte al mismo nivel que el narcisista
comportarte como se está comportando el narcisista y al final termina siendo exactamente igual que él. Si decimos que ser narcisista es algo horrible y es algo malo, no vamos nosotros a ser exactamente igual como es el narcisista. En el caso de la triangulación, cuando uno se da cuenta de que realmente ocurre esa triangulación, lo que uno tiene que darse cuenta es que está con una persona tóxica y tiene que alejarse. Pero siempre uno tiene que tratar de mantener su integridad, mantener su coherencia, mantener su consistencia. Y si hablábamos antes precisamente de los valores, mis valores me impiden triangular, mis valores me impiden comportarme como se comportaría un narcisista, con lo cual yo lo que tengo que hacer es dejar a esa persona tóxica y buscar, si es que quiero tener una pareja, buscar una persona que no sea tóxica, con quien pueda tener una relación buena y con la que no sea necesario, esa persona no esté pensando en triangularme ni yo en triangularla a ella, ¿no? Que tengamos una relación equilibrada y de amor, de lo que decíamos antes. El amor es sobre todo entrega, es ofrecerme yo al otro y el otro, por supuesto, si me ama, se ofrecerá a mí. Esa es la relación de amor y ahí la triangulación no cabe, ¿no? Por eso el emplear cualquier tipo de estrategias de manipulación o todo eso, lo único que hace es que nos pongamos a la altura del narcisista. Con el narcisista lo mejor, ya digo, que es alejarse. Elvira Meza dice: gracias por explicar tan claro el abuso del narcisista, tal cual lo viví, tengo 2 años de contacto cero, pero me siguen dando bajones, usted me ha ayudado mucho con sus vídeos. Bueno, en este caso exactamente yo lo que te recomendaría es mi libro Cómo se lo explico al corazón. En este libro lo que tratamos es precisamente cómo se reconstruye la vida después del narcisista, cómo uno puede superar. Tú dices que llevas 2 años, con 2 años alejado del narcisista ya tendrías que haber superado todos esos problemas. Aquí te explico lo que tienes que hacer. Hay que volver a reconstruir la vida, hay que buscar relaciones nuevas, hay que dedicarse a esas cosas que nos gustan, concentrarse, utilizar también, como siempre digo, las técnicas de control mental para evitar esos pensamientos que nos vienen una y otra vez, pero sobre todo hay que recrear una nueva vida y tratar de disfrutar de las cosas que se hacen. Eh, ¿Qué libro me recomienda? Somos tres hermanas, pero me tocó un narcisista y una psicópata tóxica. Eh, me ha me han devaluado mucho, entiendo. Bueno, en ese caso, bueno, yo lo que te diría, no me indica si tienes o no tienes dependencia emocional. Bueno, te recomendaría el contacto cero. Alejarte de esas personas tóxicas. Yo creo que lo mejor, aparte de este libro, habla un poco en general de también cómo es el narcisista, qué tipo de relaciones tenemos con los narcisistas, pero sobre todo eso, cómo alejarse del narcisista, cómo aplicar el contacto cero. Esta es la mejor técnica para alejarse de los narcisistas. Ya digo que en el caso de las relaciones tóxicas, lo mejor es simplemente alejarse de ese tipo de relaciones, ¿no? David de Madero: Flavia, el narcisista no ama, solo está dañándote hasta matarte sin tener que ponerte un dedo encima. Eh, eh, Jesús Ortega: y comprende a los demás y se les da importancia, sí, pero tiene un sentimiento débil pero tranquilo, que se ríe de los narcisistas, combate a los antisociales, no molesta a las personas hepáticas. Bueno, amigos, muchas gracias. Hoy la verdad es que ha habido muchísimas personas conectadas, ha habido mucha actividad en el chat. Seguramente se me han pasado muchas preguntas porque la verdad hoy ha estado realmente intenso el debate. De todas formas, sabéis que estamos el miércoles y viernes a las 6:30 de la mañana, así que aquellos que no he alcanzado a responder sus preguntas podéis hacérmelas el próximo día y trataré de responderlas todas. Muchas gracias. Recordar que vamos a comenzar el taller de autoestima. Aquellas personas que estén interesadas, al menos que quieran recibir información, pueden dirigirse a antoniodevicente24@gmail.com para recibir esa información. Vamos a comenzar el 1 de septiembre y, como ya digo, después ya no se va a incorporar más personas hasta la siguiente edición, que todavía no sabemos realmente cuándo se va a celebrar. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles a las 6:30 de la mañana.